Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Las propiedades de los compuestos covalentes dependen, por un lado, del tipo de elementos que se combinan y más concretamente de la diferencia de electronegatividad que haya entre ellos y de la geometría con la cual se constituya la molécula. Así, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto covalente molecular, lo que tenemos que establecer es si son puramente iónicos o puramente covalentes. Para ello lo que establecemos es la diferencia de electronegatividad que existe entre estos dos elementos. Debemos de recordar que la electronegatividad lo que me medía era la capacidad que tenía un átomo para atraer hacia sí el par de electrones del enlace covalente. Así, por ejemplo, diremos que un enlace va a ser covalente polar o apolar si los dos átomos son iguales o tienen electronegatividades parecidas. De esta forma la densidad sería simétrica, mientras que en el enlace covalente polar los átomos enlazados van a tener una diferencia de electronegatividad tan grande que el par de electrones se va a encontrar tan desplazado hacia uno de los dos átomos que prácticamente podríamos decir que la densidad de la nube electrónica es asimétrica. Y ahora veremos que esto tiene un papel muy importante. Fijaros, incluso dentro del propio grupo de los halógenos, si nosotros comparamos la molécula de flúor, el hecho de que los dos átomos sean exactamente iguales nos daría una diferencia de electronegatividad con un valor cero, puesto que los dos tiran por igual, de forma que la nube electrónica se reparte por igual entre los dos átomos. Sin embargo, si nos vamos al caso opuesto, al extremo opuesto, una combinación entre el flúor y el bromo implicaría una diferencia de electronegatividad de hasta 1,2 puntos en la escala Pauli. Esto conlleva que la nube electrónica se ha desplazado casi totalmente hacia la zona donde se encuentra el flúor. De esta forma podemos ver que hay una densidad de carga negativa por el color rojo cerca del flúor, que es verde, y hay un déficit de carga positiva, es decir, que la nube electrónica ha desaparecido y hay más densidad de carga positiva cerca del bromo. Esto es algo que para nosotros va a tener una importancia grande, y es que la separación de carga entre los dos átomos va a generar un momento dipolar en el enlace hacia el elemento más electronegativo. A este se dice que tiene densidad de carga negativa, que se representa con la letra griega, ¿vale? Y el elemento que se queda con más densidad de carga positiva es el elemento que tiene menor cantidad de nube electrónica. De esta forma, para nosotros, algo muy importante a recordar es que la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos unidos nos va a determinar la diferencia entre un elemento que se considera un compuesto que se considera iónico o un compuesto que se considera covalente. La franja es muy difusa y comienza a decirse que el enlace iónico se puede decir que es a partir de una diferencia de 1,7, mayor que 1,7, mientras que cuando es menor de 1,7 hablaremos de que el enlace es más covalente. En medio, pues toda la gama de colores que nosotros podamos pensar o imaginar. Fijaros que en el caso del fluoruro de hidrógeno la diferencia de electronegatividad es tan grande que este compuesto se puede considerar muy iónico, mientras que en el extremo opuesto para el yoduro de hidrógeno, ¿vale? Pues la diferencia de electronegatividad es tan pequeña que nosotros podríamos considerar este compuesto como básicamente un compuesto covalente. Este momento dipolar tiene una importancia grande, y es que desde el mismo momento que esta diferencia se mantiene, nosotros podemos decir que la molécula dentro de un campo eléctrico se orientará. Queda muchísimo mejor verlo con esta imagen. Fijaros, si nosotros tenemos el campo desactivado, las moléculas se organizan al azar. Pero en presencia de un campo externo, las moléculas se organizan. Densidad de carga positiva hacia la parte negativa, densidad de carga negativa hacia la parte positiva. Pero es que entre una y otra empiezan a aparecer una serie de interacciones. Y son estas interacciones las que aparecen dentro de una disolución en la que tengamos, por ejemplo, un compuesto covalente polar, las que van a permitir
justificar las propiedades como por ejemplo punto de fusión, punto de ebullición, etcétera. Así, para nosotros esto va a ser muy importante. No solo como estoy comentando la diferencia de electronegatividad en el enlace, sino también un concepto muy interesante, es el momento dipolar total de la molécula. Y es que en una molécula, cuando hay más de un enlace, nosotros tendremos que tener en cuenta hacia dónde está el momento dipolar total debido a la separación de diferencia de electronegatividad entre todos los átomos que forman parte de la molécula. Esto es lo que nos obliga a conocer la geometría molecular. Así nos encontraremos con moléculas que teniendo enlaces polares, es decir, en la que los átomos unidos tienen una diferencia de electronegatividad elevada, sin embargo, la molécula tendrá un momento dipolar total nulo y esto hará que la molécula sea apolar. Es mejor verlo con un pequeño ejemplo. Fijaros, tenemos aquí una escala muy interesante. Tenemos aquí el metano, la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno diríamos que es pequeña, con lo cual empezamos a pensar bueno, pues que como tenemos elementos con diferencia de electronegatividad pequeña, pues lo normal es que sea apolar. Pero otra cosa importante es que si nos vamos al caso contrario, fijaros, en el tetracloruro de carbono ya la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el cloro es muy acusada. De hecho, el cloro tiene aproximadamente una electronegatividad de 3,4 y el carbono de 2,2. Esto quiere decir que el enlace entre el carbono y el cloro es un enlace polar. Pero el hecho de que la molécula sea simétrica hace que la suma de todos los momentos dipolares sea nula y por tanto esta molécula se comporte de forma apolar, igual que lo es el metano. Fijaros la diferencia de lo que ocurre en casos intermedios. A medida que nosotros vamos sustituyendo átomos de hidrógeno por átomos de cloro, se nos aparece aquí una zona en la cual se acumula una densidad de carga negativa. Podríamos decir que la molécula es asimétrica y al ser asimétrica hay una mayor nube de carga negativa en esta zona y por tanto tendrá un momento dipolar total no nulo en la dirección entre el eje carbono-cloro. Por tanto, esta molécula será polar. Y si es polar, podrá formar dipolos. Y si puede formar dipolos, sus puntos de fusión y ebullición, como veremos posteriormente, serán más elevados que los que presenta el metano o los que presenta el tetracloruro de carbono. Fijaros que todas las moléculas intermedias tienen momento dipolar total diferente de cero y por tanto todas van a tener polaridad no nula. ¿Qué implica esto? Pues que estas tres moléculas son polares. ¿Dónde vamos a ir buscando el concepto para poderlo entender? En la asimetría. Siempre que en las moléculas existe asimetría, al final, si los enlaces son polares, encontraremos que las moléculas tienen momento dipolar total no nulo. Fijaros en moléculas de las que vamos a ver nosotros normalmente en clase. Así, por ejemplo, en el cloruro de berilio. El cloruro de berilio está formado por la unión del cloro y el berilio, que como vemos es una unión con una diferencia de electronegatividad grande. Y por tanto el enlace se puede decir que entre el cloro y el berilio es un enlace polar. Sin embargo, el hecho de que la molécula es simétrica hace que su momento total sea nulo y por tanto la molécula sea polar. En el caso del trifluoruro de boro ocurre exactamente igual. Tenemos unido un átomo muy electronegativo con el boro. La diferencia de electronegatividad es de 2 unidades, es decir, que los enlaces entre el flúor y el boro están muy polarizados hacia el flúor. Sin embargo, el hecho de que la molécula sea completamente simétrica hace que tenga momento dipolar nulo y por tanto la molécula es también apolar. En el caso del tetrafluoruro de carbono, pues como es similar a las que ya hemos visto del tetracloruro de carbono, nosotros nos encontramos aquí, la combinación entre el flúor y el carbono es un enlace muy electronegativo con un valor de 1,5, es decir, tenemos enlaces polares, pero nuestra molécula es completamente simétrica y por tanto esta molécula también es apolar. Aquí es donde ahora vienen los cambios grandes.
el caso, por ejemplo, del trifluoruro de nitrógeno. ¿Dónde está el secreto de esta molécula? Pues fijaros, es también tetraédrica para el átomo central. La diferencia está en que tiene, uno, enlaces polares entre el flúor y el nitrógeno, pero además tenemos una distribución asimétrica debido a la nube de electrones sin compartir que hacen que la molécula tenga un momento dipolar total distinto de cero. Como vemos aquí en la figura, en la parte superior se acumula una densidad de carga negativa, simplemente por ser asimétrica. Si nosotros la pusiéramos respecto a un espejo que pasara por el nitrógeno, nosotros no podríamos observar que estos pares de electrones están repetidos en la parte inferior. Y por tanto, la molécula será asimétrica, y el hecho de que sea asimétrica la convierte en polar. De la misma manera le ocurre al agua. El agua es una molécula fuertemente polar y además eso le da las características que tiene tan extraordinarias desde el punto de biológico debido a los pares de electrones sin compartir que tenía el oxígeno. Esto hace que teniendo el oxígeno una geometría tetraédrica, que debemos de recordar que tenía el átomo central una geometría tetraédrica, la molécula es asimétrica puesto que hay una zona del espacio en la que se acumula una alta densidad de carga negativa debido a los pares de electrones sin compartir que hacen que la molécula sea muy polar. Esto convierte a la molécula de agua en extraordinariamente interesante. Finalmente, fijaros, un caso superior en geometría, como era el pentafluoruro de fósforo, también con una diferencia de electronegatividad muy grande, es decir, unos enlaces polares muy acusados. Sin embargo, el hecho de que la molécula sea simétrica hace que sea apolar. Importancia, antes de terminar, recordar que tener enlaces con diferencia de electronegatividad y tener una estructura asimétrica le va a dar a la molécula la capacidad de tener una especie de dipolo permanente. Este dipolo permanente va a ser muy importante desde el punto de vista de las propiedades físicas de las moléculas como consecuencia de que van a poder orientarse e interaccionar de forma constante unas con otras.